Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a la fotocrítica número 42. Esta fotocrítica que está patrocinada por Estudios Deco. Estudios Deco es una empresa que se dedica a hacer fotomurales, a hacer lienzos. Lo tenéis aquí en digitalredforyou.com, aquí donde pone Estudios Deco. Pincháis aquí y vais a saltar directamente a su página web, ¿vale? Donde vais a poder ver todos los trabajos que hacen. Como veis, también podéis empapelar una puerta, pues una habitación, hacer lienzos, etc. Hoy en la fotocrítica vamos a ver 3 álbumes. Van a ser 3 álbumes porque no quiero tampoco que se alarguen mucho. No quiero hacer estos vídeos que sean de 1 hora como el anterior. Quiero hacerlos un poquito más breves y no espaciarlos mucho en el tiempo. Si hago uno muy largo, tardo mucho en montarlo, mucho en procesarlo, mucho en subirlo. Y quiero que sea un poco más dinámico esto de las fotocríticas. Así que hoy vamos a ver 3 álbumes. ¿Qué 3 álbumes vamos a ver? Pues vamos a ver este primero de Andrés Aguico. El siguiente de Muriger 30. Y el último será de José Encina Pérez. Vamos a empezar por este mismo, ¿vale? Por el de Andrés Aguico. Bueno, viendo por encima del álbum, veis que hay solo 2 fotografías en blanco y negro, o sea que a Andrés le gusta bastante el tema de las fotografías en color. Hay 3, perdonad. Le gusta bastante el tema de las fotografías en color, más en color que el blanco y negro. Y si os fijáis, son fotografías que no parece que tengan mucho contraste, pero bueno, vamos a verlas un poquito más poco a poco, ¿vale? Una por una. Vale, esta primera fotografía del niño. Como veis, esta fotografía, como os he dicho antes, viendo en general los álbumes, no es una fotografía que tenga mucho contraste, ¿vale? Me parece que el encuadre está bien, me parece un encuadre que es algo divertido, pero por lo general, si os fijáis las fotografías que tiene Andrés, vamos a volver al álbum en sí. Me he dado cuenta que en algunas fotografías a lo mejor no llegamos a utilizar de manera perfecta la profundidad de campo, ¿vale? No sé si es por una razón de control, de que a lo mejor la cámara se ha disparado en esa velocidad, etcétera. Mirad, ¿a qué me refiero? Bueno, claro, es que esto está hecho con una cámara Kodak EasyShare y esto no podemos controlar tanto el tema del diafragma, no lo sé, ¿vale? Pero no creo que tenga posibilidad de controlar el diafragma porque si os fijáis es una cámara compacta, tenemos la fotografía hecha con un objetivo de 5,5 milímetros, que esto, pues, multiplicando por el factor de conversión que suelen tener las cámaras compactas, es aproximadamente de un 28 milímetros, un 26 milímetros más o menos, ¿vale? Y está hecho con un diafragma de F8. ¿Qué produce un diafragma de F8? Pues como veis, lo que produce es que tengamos una profundidad de campo muy amplia, muy larga. Por eso estamos haciendo una fotografía a un retrato en sí, casi solo al rostro, y tenemos las orejas bastante enfocadas, cosa que si conseguimos hacer con un objetivo más luminoso, con un objetivo del 2.8 o algo así, vamos a tener enfocada una parte principal de lo que es el rostro y después a partir de lo que podríamos decir de la sien para atrás, seguramente ya nos salga la fotografía fuera de foco y da un aspecto muy guay a los retratos eso, ¿vale? Pero bueno, como os decía, al fin y al cabo son fotografías hechas con una cámara Kodak EasyShare Z990 y no sé si hemos hecho muchas fotocríticas de cámaras que al fin y al cabo son cámaras compactas, pero bueno, si no la hemos hecho todavía, pues bueno, teníamos que empezar por alguna. Bueno, como os digo, esta fotografía va un poco también por gustos, va un poco por barrios, ¿vale? El tema del contraste. No digo que sea... no quiero decir ni error ni mala fotografía. A ver qué digo. No quiero decir que no sea una buena elección hacer una fotografía con un contraste bajo, sino que es una cosa de gustos. Hay algunos que les gustará, otros que les gustará menos. Hay en determinadas fotografías, como os he dicho algunas veces, que funcionan mejor con un contraste o con otro contraste. Y esta fotografía puede ser que no funcione mal con este contraste, que si aplicásemos un contraste más duro, un contraste más fuerte, tal vez habría zonas que se nos irían unos tonos muy oscuros, como todas estas partes de las piedras, de las rocas, la parte esta de aquí de la pierna. Son cosas que se nos van a ir mucho de tono cuando subamos el contraste. Pero bueno, ya os digo, me parece que es una fotografía con un buen encuadre. Esta siguiente es una fotografía, como veis, de un ojo y aquí sí que notamos que sí sigue siendo con la Kodak. Aquí sí que notamos un poco el tema del ruido, yo creo. Dejadme que vamos a ver con qué ISO está hecho. Ah, no, 125. ¿Y qué le pasa a esto? Porque fijaros que tiene bastante ruido. Vamos a abrir la original. Esto es una herramienta de Flickr que me encanta y uno de los primeros vídeos que hice fue para hablaros de esta herramienta que nos permite aprender mucho de las fotos porque podemos ver cómo han sido tomadas. Fijaros en el ruido que tiene la fotografía, pero que no sé hasta qué punto es ruido o es un efecto que le ha metido Andrés. Mirad, esta fotografía es un poco un ejemplo de lo que os comentaba antes del tema del blanco y negro. Esta fotografía creo que es una fotografía que casi siempre funciona mejor. Funciona mejor con un contraste más alto, con un contraste un poquito más fuerte. Esta, como veis, tiene un contraste un poco plano y creo que por la textura de la piel, cuando tenemos un retrato de una distancia más lejana, como el que teníamos antes de la cara,
sí que dar un contraste muy fuerte a lo mejor hace que la piel tenga un aspecto tal vez demasiado artificial, podríamos decir, ¿vale? Porque se nota como la piel como con más textura y estas cosas. Entonces, en estas fotografías que son muy de cerca, cuando no le metemos mucho contraste, lo que hacemos es dar un aspecto como de suavizar mucho la piel. Y además en blanco y negro creo que hace que quede un poco aburrida la piel, ¿vale? Porque es un tono de gris y tal. Me estoy liando. Al final, cuando este tipo de fotografías las hagamos de piel, de cosas muy de cerca, que podamos notar una textura y tal, creo que funcionan mucho mejor metiéndole más contraste a las fotografías, haciéndolas más contrastadas. Aparte, otra cosa de la foto que no acaba de convencerme es el tema este del viñeteo. Fijaos el viñeteo que le ha dado Andrés. Es un viñeteo que a lo mejor muchas veces utilizamos como un recurso cuando queremos centrar la atención sobre un objeto o sobre un sujeto. Pero tenemos que intentar ver cómo conseguir centrar la atención de la persona que ve la foto sin tener que aplicar estos efectos o sin tener que desenfocar unas partes y otras no. El tema de desenfocar, bueno, es un poco más libre, ¿vale? No creo que sea tan radical como esto de los viñeteos. Pero estos viñeteos tan radicales que nos hacen un viñeteo completamente irreal, porque fijaros que tenemos en una distancia muy corta, en apenas 1 centímetro de imagen, tenemos negro completo y ya la imagen casi sin ningún tipo de sombreado. Así que si queréis meterle un poquito de sombreado no está mal, pero meterle sombreado como para intentar conseguir llamar la atención sobre un sujeto, creo que no es la mejor solución para llamar la atención de la persona que está viendo la fotografía. Esta otra fotografía de esta hoja me da la sensación de que está un poco fuera de foco. Confirmemos que sigamos con la... Vaya, estoy hoy torpe con Flickr. Vamos a confirmar que sigue siendo con la Kodak, con Lazy Share, sí, sigue siendo con la Kodak. Y veamos... Mirad, este está hecho con un 15,2 milímetros, es decir, que estará hecho con la posición más de teleobjetivo de la cámara. Y vamos a hacerlo en grande porque tengo mis dudas de que esté perfectamente a foco. No sé hasta qué punto esto es desenfoque o es resolución o es... Pero os fijáis que no acaba de estar nítida la fotografía. Mirad, vamos a ver... Cuando a veces hablamos de la aberración, de las aberraciones de un objetivo, ¿vale? Y de la aberración cromática, existe lo que es la aberración cromática y la aberración de por sí de la lente. Pues en esta fotografía podemos ver bien lo que es el tema de la aberración de la lente. Aunque normalmente se ve mejor con ópticas angulares, porque los angulares tienden a aberrar más la imagen por los bordes, pero en esta la podemos ver. Fijaros como en esta parte, que es la parte central de la fotografía, no acaba de estar perfecto a foco, pero bueno, podemos decir que se ve bien lo que son todas las venas de esta hoja. Pero si nos vamos a los extremos, fijaros cómo notamos, sobre todo las esquinas superior e inferior, ¿veis cómo notamos que se ve peor? Que se ve como más desenfocado, como más... Eso es la aberración de por sí de un objetivo. Bueno, esto es mucho zoom simplemente para ver si estaba perfectamente a foco y no, y está un pelín fuera de foco, ¿vale? Está un pelo fuera de foco. Esto puede ser por dos cosas. Una, porque la hoja estuviese inclinada, porque el plano de la hoja, vamos a ver si puedo coger algo por aquí. Mirad. Eso puede ser porque hemos hecho la fotografía y cuando hemos hecho la fotografía, la hoja, en vez de estar completamente plana, estaba un poco inclinada. Entonces, la cámara enfoca a una distancia. Enfoca, por ejemplo, vamos a poner a 10 centímetros, ¿vale? Enfoca aquí a 10 centímetros. Pero la parte de esta de aquí, como está la hoja inclinada, esta parte está a 8 o 9 centímetros y está fuera de foco, y esta parte está un poco más alejada, está a 10 o 11 centímetros y también está fuera de foco. Entonces, al final, podemos tener el problema de solo tener una línea de foco. Por eso, cuando hagamos una fotografía, por ejemplo, una hoja, procurar ponerla siempre, y queréis que salga toda la hoja entera a foco, claro. Procurar que esté completamente paralela a lo que es la cámara, ¿vale? Entonces así vais a conseguir que el foco esté perfecto. O si no, podéis cerrar un poco el diafragma. Si no os la queréis jugar, o si no, ya hace un par de fotocríticas os comenté, os enseñé para qué servía el botón este mágico de las cámaras de aquí abajo, que es el botón para visualizar la profundidad de campo, que no tenían todas las cámaras antiguas de carrete, pero hoy en día las digitales, que son ya de una gama un poquito decente, lo suelen tener todas, por así decirlo. Esta otra fotografía sigue siendo de la Kodak, yo creo que van a ser todas de la Kodak. Mira, esto es lo que os comentaba del tema el tema este que hablábamos de... Se me ha ido el soltanciero. Del enfoque, ¿vale? Fijaos que aquí justo tenemos esta parte a foco y que en cuanto la hoja sigue avanzando ya se nos va de foco. Pero en este caso, fijaos cómo Andrés ha clavado justo el enfoque donde lo quería clavar. Lo vamos a hacer un poquito más grande para ver la fotografía un poco mejor. Fijaros cómo está perfectamente enfocado la gota y cómo podemos ver el reflejo dentro de la gota. La verdad es que es una bonita fotografía, sobre todo para estar hecha con este tipo de cámaras, que siempre ofrecen alguna dificultad más. El encuadre
no me parece mal el encuadre, pero deciros que, como os he dicho muchas veces, yo por lo menos, esto, como os digo siempre al final de los vídeos, no es la verdad absoluta, ¿vale? Es mi opinión sobre la fotografía. Os lo digo sobre todo por esos troles que estáis por ahí por YouTube. Soy un poco maniático con el tema de los pesos de la fotografía, que una fotografía tenga, por así decirlo, un peso equilibrado. Nosotros tenemos que aprender, no tenemos que aprender, sino que tenemos que pensar que vemos las fotografías igual que leemos un libro. Siempre empezamos a verlo por la parte superior izquierda y terminamos de verlo por la parte inferior derecha, ¿vale? Igual que si leyésemos las páginas de un libro. Entonces, siempre nos va a llamar más la atención o vamos a recordar más fácil cuando coloquemos un sujeto donde queramos centrar la atención en esta parte de la derecha. En esta parte de aquí es la parte que normalmente por defecto más atención tiene de las fotografías. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que la parte que nosotros o que a la persona que lo va a ver más va a llamar la atención, que es esta parte de aquí, está completamente blanco y fuera de foco, ¿vale? Está sin nada de... no de información, sino sin ningún elemento. Entonces, tal vez yo hubiese intentado buscar un tipo de encuadre que rellenase esto de una manera diferente. Simplemente yo esto lo suelo llamar el peso de las fotografías, pero bueno, el peso es al fin y al cabo que la imagen se vea equilibrada por todos los lados, pero bueno. Sin embargo, ya os digo que el tema del enfoque está bien, la exposición está bien, aunque como veis en esta cámara es algo que podemos apreciar, que se aprecia como un pequeño ruido en toda la fotografía. ¿Veis cómo tiene este pequeño, como este granulado, este ruido? Y no sé si es un efecto que ha metido Andrés o es un efecto propio de la cámara, porque esta fotografía está hecho con un ISO de 125, ¿vale? Es un ISO muy bajito. Esta es la fotografía que veíamos antes del retrato. Cuando hacemos retratos, sobre todo cuando vemos retratos de los fotógrafos de toda la vida, ¿vale? De los grandes fotógrafos, yo siempre he entendido, siempre me he dado cuenta que el secreto de un buen fotógrafo es saber que dependiendo de la persona que sea, o sea, dependiendo del sujeto al que vayamos a fotografiar, es hasta dónde acercarnos, hasta dónde nos podemos acercar, hasta qué distancia la fotografía gana interés y a partir de una distancia para adelante y para atrás, yo creo que pierde interés. Entonces, hay grandes fotógrafos, hay grandes retratistas de la historia que esto lo dominaban muy bien. Y en este caso, ¿vale? En esta fotografía, creo que no es una mala solución cuando hacemos una fotografía a un niño meternos tanto encima de su cara. Aparte, me parece que la fotografía, no lo sé si lo tiene o no lo tiene, he hecho un trabajo posterior de edición, pero fijaros en los tonos, ¿vale? Es una fotografía que me gusta como, no sé si cómo ha sido trabajada o cómo la ha dado la cámara, ya que se trata de una cámara compacta, pero me gustan los tonos de piel, fijaros en los tonos de los labios y todo esto siendo una fotografía en contraluz, ¿vale? Que esto dificulta mucho el momento de la toma, aunque por lo visto la cámara disparó el flash. Dejadme que lo hagamos un poquito más grande porque fijaros en el reflejo de los ojos. Lo podríamos mirar en los datos EXIF, pero bueno, vamos a mirarlo en el reflejo de los ojos. ¿Veis cómo vemos aquí un punto de destello? No sé si porque a lo mejor Andrés utilizó un tipo de reflector o algo o disparó el flash de la cámara. Pero bueno, el encuadre ya os digo, me parece una buena solución para el tema de un retrato así de un niño. Porque normalmente además la proporción de los cuerpos y de las cabezas suele ser diferente a las de un adulto y es algo diferente hacer un retrato a un niño que hacer un retrato a un adulto. Tengo una curiosidad en esta fotografía, como veis, y voy a hacer zoom, que es sobre la luz. ¿Qué luz más rara hay en el ojo? Dejadme que vuelva, que lo vamos a hacer aún un poquito más grande. Original. Igual nos pasamos. Normalmente las fotografías, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, que son los ojos. Siempre intento ver los ojos porque en los ojos vemos los reflejos de las luces, de los flashes que hemos utilizado y demás, y nos ayuda pues a ver lo que se ha hecho en la fotografía. Aquí fijaros que parece que Andrés utiliza un tipo de difusor en el flash, ¿no? ¿No parece eso? Parece que sí, no lo sé. Bueno, a lo mejor viendo el vídeo Andrés nos saca de la duda. Esto es otra fotografía con el contraste bajo. Y además del contraste bajo tiene este viñeteo que os digo en las esquinas, aunque lo tiene un poquito más tenue que el anterior. Esto es lo que me refería un poco antes, ¿vale? Creo que este tipo así de efecto, este tipo de viñeteo es
pasable, ¿vale? Una fotografía, el de antes, me parece excesivo. Cuando en las esquinas perdemos información, cuando se nos va esta parte a negro, creo que siempre es un viñeteo algo excesivo. También tenéis que tener en cuenta otras cosas cuando hagáis el viñeteo. Tened en cuenta que siempre la parte central de la óptica, y esto es algo que hablamos en el último podcast, en el podcast número 13, que es sobre objetivos, la parte central de la óptica es la parte que más luz permite pasar, ¿vale? Que por la que más luz entra. Entonces en la fotografía la parte que tiene más exposición es la parte central. Así que si además de que esta parte central es la parte que más luz tiene y encima de esto le ponemos un viñeteo a las esquinas, pues lo que estamos haciendo es aplicar un contraste muy duro entre la parte externa de las esquinas y la parte central de la imagen. Y esto tenemos que aprender a gestionarlo, ¿vale? Tenemos que saber cómo controlarlo. Fijaros que estas partes de aquí, tanto de la frente o casi de la nariz, están con una exposición muy baja. Y la parte de la mejilla casi llegamos a perder información en algunos puntitos, como en algunos poros. Bueno, todo esto os lo digo simplemente porque me parece que esta fotografía con este contraste bajo no está mal, pero que a lo mejor teníamos que haber llevado un poquito de cuidado con el viñeteado, haberlo bajado un poquito y haber ajustado un poquito más la exposición para que tuviésemos una exposición más homogénea por toda la piel de la cara, ¿vale? No tan este punto central aquí, porque además que lo que más nos llama la atención de la fotografía o lo que pretende llamar más la atención de la fotografía es el ojo. Y a mí esta parte de aquí me despista mucho, ¿vale? Respecto al ojo, ¿vale? Me llama esa parte más la atención casi que el ojo. Siguiente fotografía. ¿También con la Kodak? Sí, también con la Kodak. Bueno, esto es un macro, ¿vale? Es un macro además bastante bueno. Fijaros, odio los bichos. Me vais a hacer algo que no me gusta nada hacer, que es ver esto en grande. Bueno, vamos a verlo rapidito. El enfoque está bien, ¿vale? Está justo en... Vamos a volver para atrás, vamos a hacerlo un poquito más grande, original. No me des mucha guerra. Insecto que Dios quiera que es. Fijaros qué asquerosidad de bicho. El fondo está completamente negro, cosa que es importante cuando hacemos este tipo de fotografías. ¿Por qué es importante? Para no despistarnos. Cuando hacemos fotografía macro, enseguida todo está muy desenfocado, todo está rodeado de un color muy similar, ¿vale? Los insectos que normalmente viven en hojas son verdes y las hojas que lo rodean son verdes, entonces confunden mucho. Así que lo perfecto es lo que ha hecho Andrés en esta fotografía, que es utilizar un fondo que sea negro. Ha hecho la fotografía con flash, ¿vale? Como podéis ver, un flash que supongo que tendrá como ese difusor que suele utilizar en las fotografías, ese difusor que nos ha parecido ver en otras fotografías. Y el encuadre me parece que está bien, porque no hemos llegado a cortar la antena aquí. Fijaros cómo hemos llevado... Bueno, sí, está un pelín cortada, a ver. Sí, está un pelo, pero bueno, está cortada justo cuando veis que ya se va mucho de foco y además encima pierde un poco de exposición. Lo que no me acaba de convencer mucho es que hayamos cortado tanto cuerpo, ¿vale? La posición en la que hemos fotografiado el insecto. Porque fijaros que le hemos sacado, no sé, como un escorzo así de la cara y nos hemos cargado parte de lo que son las alas. Y pese a que la gran parte de información o la mayor parte de la atención se la va a llevar el rostro de este bichito tan mono y su ojo rojo ese que tiene de Sauron, pero no sé, no acaba del todo de convencerme en el encuadre. Pero bueno, es un insecto y es un dedo. Yo no me pondría esto en el dedo y mucho menos me lo pondría en el dedo y le haría una foto. Así que lo damos por bueno. Vale, esta fotografía del tronco. Esta la he visto antes en la miniatura del álbum. Y esto es el ejemplo perfecto que os he dicho muchas veces, que el contraste lo tenemos que utilizar en cada momento como tenemos que utilizarlo, yo creo. Y en este caso es un caso perfecto en el que podemos utilizar un contraste así muy bajito, una fotografía como muy lavada, como muy palidita, ¿vale? En estos casos me parece que funciona genial una fotografía con un contraste bajo. Por norma general, y tras ver muchos ejemplos y tras darle un montón de vueltas, creo que en las fotografías que casi suele funcionar mejor el tema de los contrastes planos es en las fotografías que de por sí tienen mucho contraste. Es decir, en fotografías que nos ofrecen un contraste muy duro de luz, pues en estas fotografías bajar el contraste para que dé unos contrastes así planos. He estado viendo unas cuantas fotografías y probando en algunas, y no es que sean todas, pero en la gran mayoría de fotografías que he trasteado así, creo que me ha acabado convenciendo más el resultado con un contraste así más pálido, cuando eran fotografías, pues a lo mejor como esta que tenemos, estas partes iluminadas con un tono muy clarito y luego tenemos sombras muy duras. Ese tipo de fotografías. Ahora, centrándonos más en esta fotografía, una pequeña pega. Cuando toquéis la saturación de una fotografía, no hagáis como los malos porteros de fútbol, que se quedan a medio salir. O quitáis saturación del todo, o le quitáis poquita.
pero no lleguéis hasta el punto de que todo parezca blanco y negro y que tengamos un pequeño marrón en esta hoja o un pequeño verde en estos árboles. No mola, no acaba de ser ni un color ni un blanco y negro. No, a mí esto no me convence. Si quitamos, quitamos. Y si quitamos poquito, quitamos poquito, pero no le quitéis mucho sin llegar a quitarle todo, ¿vale? Esta fotografía de la hoja, una hoja seca tal vez. Mira, os digo una cosa. ¿Qué no me cuadra esta fotografía? La exposición. Podéis pensar que la exposición está bien, ¿vale? Porque no se ve detalle en todos los negros y tal. Sí, no está mal la exposición, pero creo que está tal vez demasiado apagada la exposición, demasiado baja. ¿Por qué? Porque en la parte donde está fuera de foco, en la parte que está desenfocada de la fotografía, que es toda esta parte de aquí, creo que tiene una exposición más correcta que la parte que está a foco. ¿Esto qué hace? Pues hace que la parte o la zona que tiene la atención principal, que es la parte que está a foco, es la que tiene una exposición más oscura y es la que más nos vamos a fijar y nos va a decir como no acabo de ver bien los detalles de esta parte de aquí o tal. Creo que a lo mejor, y ajustándole un poquito la exposición, Andrés, para subirla un pelo y que esta parte de aquí acabe teniendo una exposición un poquito mejor. Bueno, fotografía una miniatura de coches. Esto es un ejemplo del cuidado que tenemos que tener, 1, con el JPG y 2, con... Se me ha ido, santo cielo. Con los flashes y los contrastes y las partes que brillan. Fijaros que este cochecito de juguete tiene las llantas, pues, grises, ¿vale? Es gris, este color así gris plata es un color que refleja un montonazo la luz, es casi como un espejo. Entonces, cuando lo hemos iluminado con el flash, fijaros que estas partes, pues, han sufrido mucha iluminación y que el coche, que seguramente sea rojo, pues tiene este tono un poquito más oscuro. Pero lo que os decía del tema del JPG es que fijaros cómo ha empastado colores o cómo da la sensación que ha empastado colores. El JPG no solo cuando empasta colores... ¿Qué es esto de empastar colores? Bueno, yo cuando os digo que hagáis fotografía en formato RAW es simplemente porque el JPG es un formato que tiene compresión. Con los años ha perdido compresión, tiene menos compresión, pero sigue teniendo bastante compresión. ¿Qué hace el JPG? Pues el JPG coge y, por ejemplo, imaginaros, en este coche, dice, pues esta parte de aquí vamos a inventarnos cosas. Vamos a imaginarnos que este coche tiene 1000 tonos de gris, ¿vale? En la fotografía original, según lo vemos, ¿vale? Está compuesto por 1000 tonos de grises. Entonces, esta parte de la chapa tiene el tono 10. Esta de aquí el 11. Esta de aquí el 12. Esta de aquí el 13. Esta de aquí el 14. Esta de aquí el 15. Pues esto sería la fotografía en RAW. Cuando hacemos la fotografía en JPG, para que ocupe menos, ¿vale? Para comprimir el archivo y tener menos información y por lo tanto que pese menos, ¿qué hace la cámara? La cámara dice, pues si esta parte de aquí es 10 y esta parte de aquí es gris 18, pues vamos a poner que toda esta parte sea de gris 15. Entonces, así me voy a quitar de en medio la información de 5 colores y solo voy a tener la información de un color, que voy a ahorrar 5 veces de capacidad de la imagen. Pues esto es lo que hace el JPG. ¿Qué ha pasado? Pues que fijaros cómo en las partes que cambia el tono de gris ha acabado metiendo la pata. Metiendo la pata porque o ha dejado un tono muy clarito, porque esto es que estos tonos estos puntitos tenían una graduación muy baja y los puntitos más oscuros tenían una graduación muy alta. Entonces ha dejado en unos tonos, en los bajitos, un gris y en los otros otro gris. Entonces el contraste es muy duro entre uno y otro porque hay muchos tonos entre uno y otro. Entonces por esto tenemos que llevar cuidado cuando guardemos una fotografía en JPG, que al comprimirla y tal, pues no sufra mucho. En Flickr es más difícil porque al fin y al cabo, como son archivos que subimos a internet y estas páginas web tienen herramientas para comprimirlo y para cosas de estas, pues es más difícil controlarlo, ¿vale? A lo mejor esa foto la vemos en el ordenador y se ve un poquito mejor. Bueno, hemos terminado ya con el álbum de Andrés Aguico. Muchas gracias, Andrés, ¿vale? El siguiente es de Muriller 30. El álbum de Muriller 30 no tiene ninguna fotografía en blanco y negro. Es fotografía 100% color. Vamos a echarle un vistazo a las fotografías. A ver, Muriller. Bueno, fotografía. Mirad esta fotografía. ¿Qué deciros de esta fotografía? Bueno, es esa típica fotografía en la que me da la sensación de que es un poco apunte y dispara. Vamos, soy un poco cotilla. No sé si lo sabéis, pero normalmente sí que me gusta mucho cotillear. Y veo... Ah, no, parecía un ordenador. Exposición fotográfica. Bueno. Volvemos atrás. Es una fotografía que me resulta un poco esa fotografía de apuntar y disparar, ¿vale? De voy andando por una calle, veo un sitio que tiene algo de encanto y tal, apunto la cámara y disparo.
Y ya está, ¿no? Me da la sensación de que es una fotografía que no es que ya se haya trabajado poco después, sino que no tiene un encuadre trabajado. ¿Cómo podemos trabajar este encuadre? Pues mira, fijaros en el sitio y podemos hacer un montón de combinaciones y un montón de encuadres jugando con las líneas, jugando con las macetas, con las líneas que tienen estas rejas de los balcones. Podemos hacer cosas, fotografía en vertical. Fijaros que cuando hemos hecho la fotografía seguramente... Es que pone Muriller, no sé, me suena la foto... Bueno, me suena la foto del foro. Bueno, pues, por ejemplo, en este caso, a lo mejor un encuadre horizontal no es el más idóneo. ¿Por qué? Porque, como veis, las macetas de arriba se nos han cortado. ¿Qué podemos hacer? Pues hacemos un encuadre vertical y tenemos las macetas y la puerta, por ejemplo, ¿vale? Si queremos, en esa fotografía tenemos las macetas, el dibujo de la reja, a lo mejor la ventana de arriba entera completamente, todo el empedrado de la fachada... Y si encima lo hacemos para que mantengamos el corte de la ventana entera y tal, pues vamos a buscar además simetrías, vamos a buscar... Es decir, invertir un poco más de tiempo al momento de hacer la toma, más que un point and shot, que se dice en inglés, o sea, apuntar y disparar. Fotografía, fijaros en el patito. Vale. Fotografía del pato. No sé si a vosotros os está ocurriendo lo mismo, pero dos cosas. Una, ya sabéis que no me gustan mucho los recortes de las fotografías. Cuando hacemos una fotografía en una proporción... Dejadme ver qué cámara es. No tenemos información, vale. Pues no sabemos qué cámara es. Cuando hacemos una fotografía, está claro que esta fotografía tendría que tener una proporción cuadrada o una proporción rectangular. Bueno, cuadrada no, perdonad, rectangular. Proporción de cámara compacta 4/3 o de cámara reflex 3/2. Y como veis es una fotografía que es muy panorámica, así que es una fotografía que hemos recortado, que hemos hecho algo con ella. Parece que la hemos recortado por una cosa. Fijaros que se nota como un poquito, o me ha dado la sensación a mí de que tiene un poquito de ruido. No sé, como si le faltase un pelín de resolución. Y eso puede ser porque la hemos recortado. También puede ser simplemente porque a lo mejor se ha hecho con un ISO un poco más alto o tal. Pero no me gusta que hagáis estas cosas con las fotografías, no me gustan los recortes, no me gusta que una fotografía tenga un tamaño diferente a otra, que la proporción sea muy desigual. Por ejemplo, fijaros en este álbum de J. Murillo, no sé si es Juan Antonio o José Antonio. Fijaros que tenemos esta foto que es muy horizontal, luego tenemos esta fotografía que es muy cuadrada, esta otra del perro que también es un poco cuadrada, esta que no es una fotografía rectangular de una cámara reflex, pero tampoco llega a ser como esta panorámica del pato, y esta que está un poco entre medias, ¿vale? O sea, es decir, esta tiene un tamaño, esta tiene un tamaño, esta tiene un tamaño, esta tiene un tamaño, y esta parece que tiene otro tamaño. Son muchos tamaños diferentes, y al fin y al cabo esto cuando lo quieres hacer, por ejemplo, una impresión en papel, o quieres, pues tiene jaleo, o cuando quieres hacer simplemente un álbum, cuando quieres tener una muestra, una serie de fotografías, el que cada fotografía tenga un tamaño diferente no mola. Podría molar si realmente cada una, tuviese tamaños raros, tamaños muy raros. No me refiero a que, como está aquí, que tengamos una de un tamaño, otra de otro, y luego 4 iguales, o 2 iguales, sino que buscar un fotógrafo raro que busque los extremos en sus encuadres o en sus procesados. Es una opción, ¿vale? Pero ya os digo, que haya una foto que la hemos recortado tanto para intentar hacerla más llamativa o más tal, no me acaba de convencer. ¿Qué os aconsejaría o qué haría yo? Pues buscar con la misma proporción, sin perder la proporción de la fotografía, buscar hacer un reencuadre. Por ejemplo, ahora vamos a la parte B de la fotografía del pato. La parte B, como os fijáis, es que a mí lo que más me llama la atención de la fotografía no es el pato. Es, fijaros, la estela de agua que va dejando según va caminando por el agua. Así que, ¿qué he hecho yo en falta de la fotografía? Ver más para allá, ver más para la izquierda. ¿Por qué? Porque quiero saber... no es que quiera saber, sino que quiero ver hasta desde dónde viene andando el pato. O cómo va decreciendo estos pequeños charquitos. Entonces, si la fotografía la hemos hecho más grande, lo que podemos hacer es un reencuadre sin perder la proporción, pues que termine en esta parte de aquí. Porque está claro que toda esta parte de aquí de aire de la derecha no nos ayuda en nada. Sí que le da a la imagen un aspecto como... ¿cómo deciros? Un aspecto como minimalista, porque no tenemos ningún fondo, ¿vale? Todo el fondo es agua. Pero sin duda que si la fotografía la tuviésemos hecha donde el pato estuviese aquí, estuviese justo a la derecha, es una fotografía que a mí personalmente me llamaría más la atención. Aunque deciros que cuando hacemos fotografías de, vamos a decir, de barrido, entre comillas, ¿vale? Cuando hacemos fotografías de sujetos en movimiento, este encuadre estaría bien. Por ejemplo, si esta fotografía fuese de un coche, por ejemplo, ¿vale? De un coche de carreras.
tal vez estaría un poco centrado, pero no estaría mal que el coche estuviese situado en esta parte de la fotografía. ¿Por qué? Porque vemos dónde va, ¿vale? Siempre, por lo menos a mí me lo enseñaron así cuando estudié fotografía, es que debemos acompañar el movimiento de un sujeto y que además de acompañarlo tendremos que dejar, por así decirlo, un punto de vista o tendremos que dejar un trocito para ver hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Si lo ajustamos mucho a la derecha, nos va a dar la sensación de que se está saliendo del encuadre, como que está al borde de algo. Pero en esta foto en concreto, ya os digo, yo creo que el punto de atención se va un poquito del pato para ser un poquito más del agua. Y aparte de eso, tal vez tocarla un poquito a la fotografía de contrastes y demás, ¿vale? Para darle un poquito más de fuerza. Siguiente fotografía. Bueno, esta fotografía, como veis, parece un tornado, ¿no? Es como un mega twister. Bueno, fotografía de un hecho, de un acontecimiento. Normalmente en ese tipo de fotografías no suele llamar la atención o no se suele buscar tanto un lado artístico, un lado más de tal, sino es un lado más informativo. Y bueno, está bien porque has pillado justo el momento y tenías que estar en el sitio idóneo con la cámara en la mano. Que eso hace mucho una fotografía. Pero aparte de eso, bueno, pues me parece acertado haber hecho un encuadre vertical, ¿vale? Podrías haber entrado a lo mejor en el error entre comillas. Ya sabéis que esto no es la verdad absoluta, que es solo mi opinión, de haber hecho la fotografía en un encuadre horizontal. Pero bueno, me parece que está bien el encuadre vertical. Aunque tal vez eche en falta un poco más de perspectiva de calle. A lo mejor un poco ver más a estas personas o bueno, no lo sé. Pero vamos, no está mal. Ya os digo que es más un lado informativo de fotografía que un lado más artístico. Fijaos en esta fotografía de de esta cabra. Con este gran cencerro. Enorme. Esta fotografía creo que era un momento perfecto para hacer una fotografía, no lo sé, pero yo creo que en horizontal tal vez. ¿No? Fijaos cómo hemos cortado la parte de atrás. En estas fotografías cuando hacemos vertical yo creo que podemos llegar a cortar los cuerpos si buscamos hacer una fotografía más de frente, una fotografía más de retrato, y si el cuerpo se pierde en el enfoque, se pierde en la profundidad de campo del cuerpo, creo que es menos arriesgado, podríamos decir, hacer un corte de una parte del cuerpo. En estos casos de estas fotografías que son laterales, creo que casi te pide o te obliga al cuerpo un encuadre horizontal, ¿vale? Creo. Fotografía de Harley Davidson. Bonita moto. Y... vale. Cosas de esta fotografía. A ver si tenemos información. No tenemos información. Seguimos sin información. Bueno. Aquí hay algo que es un poco lo que os comentaba antes del insecto, con el objetivo macro, que os decía que un insecto normalmente, un bicho que vive en hojas, normalmente es verde y las hojas que lo rodean son verdes. Pues aquí podríamos decir que tenemos un poco más o menos lo mismo. Tenemos una moto que está rodeada de otras motos y que como no hemos ajustado la profundidad de campo o no hemos tenido la posibilidad de ajustar la profundidad de campo de la cámara, pues tenemos todas a foco. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que la moto mola un montón y que el resto de motos nos quita un montón de atención de la moto. ¿Por qué? Fijaros, al estar todo a foco, al no tener profundidad de campo, al no tener nada desenfocado, el manillar tengo dudas de si es un manillar que sale de esta moto o si sale de la alforja de este maletero de la moto detrás. Porque si os fijáis apenas tenemos diferencia de profundidad de campo entre unas y otras. Esto lo podemos utilizar, este recurso lo podemos utilizar para hacer un tipo de fotografía. Por ejemplo, si queremos hacer fotografías pues de todas las motos que están en fila y queremos sacar, por ejemplo, un detalle de todos los faros, ¿ves? Como veis estos dos de aquí, pues si queremos sacar 10 faros y que estén todos a foco, por ejemplo, y sabemos que uno es de cada moto y que se van yendo hacia atrás, ¿vale? Aquí sabemos que este mango, o sea, este manillar es de esta moto, pero como está todo tan a foco, está todo tan cercano, tan pegado, no ayuda. Tenéis que pensar que la fotografía es algo que está en 2 dimensiones, que no tiene profundidad, que lo vemos por un ojo, no por 2. Es decir, la cámara tiene un ojo, no tiene 2. Nosotros, cuando vemos algo, si nos tapamos un ojo, realmente perdemos un poco la profundidad de las cosas. Pues a las cámaras le pasa un poco lo mismo. Como se captan por un ojo, se pierde la profundidad de las cosas. Entonces, lo que nos ayuda a dar profundidad a las cosas es el desenfoque, es la profundidad de campo. Así que si en una foto no tenemos profundidad de campo, es como empastar toda una foto de mucho, ¿vale? Otra cosa.
hemos cortado un poquito esta parte de aquí abajo de la rueda y este retrovisor de aquí arriba. No es excesivamente grave, ¿vale? Porque lo que más me mola de la moto es el tema del fucking oil. Y la moto mola, me mola mucho la moto. Sí, además, fijaos un tubo de escape. Ahí como si fuese una Catlin ahí. Tubarro. Me ha molado lo del aceite. Mirad, ¿ves? Esta fotografía nos pasa un poquito lo mismo. La maldita profundidad de campo. ¿Ves? Si el señor Harley Davidson hiciese cámaras, en vez de poner fucking oil, diría fucking field. ¿Sabes? Porque lo malo de esta foto es esto, mirad. ¿Veis? Esta foto el encuadre me mola. El encuadre es el que quería ver en la otra fotografía. Pero lo malo que tiene es que al tener una profundidad de campo muy grande, esta mujer la tenemos endosada, ahí justo en los manguitos de freno y demás. Y bueno, esta gente del fondo está un poquito más fuera de foco, pero es la pena de la profundidad de campo, ¿vale? La profundidad de campo es un recurso que cuando aprendemos a utilizarlo, cuando sabemos utilizarlo, da muchísimo juego. Esta fotografía es un poco, como os comentaba antes, que pierde un poco el tema de la proporción, ¿vale? Del aspecto, que sea más cuadrada, que sea más rectangular. Pero en esta foto me mola. Me mola porque, no sé, da un poco ese aspecto de Dios, ¿no? Estoy detrás de la nube y cuando salga os vais a cagar todos. Me mola. Ya es por tocar un poco las pelotas, pero bueno. Fijaos que está un poco inclinado la línea de horizonte. Yo hubiese intentado corregirla un poco, ¿vale? Un pelito. ¡Uy! La hubiese girado un pelín la fotografía. Pero el encuadre de la toma me mola. Siguiente fotografía. Bueno, fotografía robada. Fotografía de terraza de una persona ahí tomando algo. Muy comodito. Bueno, es una fotografía en la que hemos buscado bien el hueco. Fijaros que hemos buscado entre las ramitas el sujeto principal de la foto, que es este. Está un poco centrado, pero como la imagen tiene lo que os decía un poco antes en la fotografía está del pato. Bueno, en la del pato no, en la del álbum anterior que veíamos esta foto de la hoja con la gota, que os decía que estaba un poco... un lado estaba demasiado vacío y que es el lado por el que acabamos de ver. Pues en esta fotografía está un poco equilibrada. Tal vez yo hubiese intentado ajustar un poquito más el encuadre. ¿Para qué? Pues para igualar un poco estos sujetos de aquí que están justo hasta el borde y estos que tienen un poquito más de aire. Entonces, si lo hubiésemos igualado, a mí personalmente hubiese gustado un pelín más. Y además, inclinarlo un poco. Cuando veis las fotografías nos da la sensación de que la intentáis enderezar con la mirada, que intentáis giraros vosotros para corregirla. Pues evitar un poco eso, ¿no? Evitar que cuando veamos una fotografía no nos den estas manías, ¿no? De girar hacia un lado, de girar hacia otro. A mí al menos me pica la nariz, siempre me pica la nariz. Bueno, fotografía de una pareja ahí pasándoselo bien, saltando y jugando y estas cosas. Esta fotografía, a ver, me gusta. Creo que dos cosas. Le falta un pelín de trabajo, ¿vale? De procesado, de producción, de postproducción. De decir, voy a tocar un poco, pues no sé, la temperatura de color, un poco tal, un poco cual. Y otra cosa. Como veis, es una pareja que está saltando, ¿vale? Está dando un salto y les hemos pillado justo en el suelo. Pero no vemos el suelo. No sabemos dónde está el suelo. Entonces nos pierde un poco ese aspecto de que están saltando. Puede pasar dos cosas. Que esto sea hecho adrede o que esto sea porque el encuadre es difícil, ¿vale? Porque al fin y al cabo son dos personas que saltan y los tienes que seguir un poco. Entonces, en el caso de que sea porque hemos intentado... O sea, uno de los motivos es que hayamos intentado hacer un recorte porque el chico, esté muy cerca del suelo. Entonces, para dar un poco más de dramatismo y de espectacularidad a la foto, pues cortamos y no tenemos referencia al suelo. Pero lo cierto es que sí tenemos una pequeña referencia al suelo porque, como veis, tenemos aquí estas pajas de trigo. Tenemos aquí estas pajas y no, bueno, no sé si es trigo. Parece que es trigo. No soy un hombre muy de campo. Pero tenemos estas pajitas de aquí y eso nos está diciendo que no estamos tampoco muy altos. Puede ser que estemos muy altos, pero al no tener suelo. ¿Qué podemos hacer? Cuando hagáis este tipo de fotografías, hoy en día hacemos fotos con cámaras que tienen un montón de megapíxeles. No tengáis miedo de utilizar una óptica un poquito más angular. Iros un poco para atrás, hacer la fotografía y luego ya recortaremos, ¿vale? Luego ya podemos coger un poco de suelo, un poquito de... Si ese ha sido el caso, ¿vale? Si ha sido el caso de que has movido justo la cámara y os has pillado justo en el aire y has cortado. Pero creo que no, porque fijaros que la proporción es un poco panorámica, ¿vale? Es un poco demasiado alargada. Entonces yo hubiese intentado mantener a toda costa el suelo para tener una referencia al suelo. Lo hubiese intentado, ¿vale?
Lo de ponerlos en el centro está bien, porque es una fotografía que busca las simetrías también un poco entre ellos y tal, y lo de colocarlos en el centro sí que me parece que está bien. Esta es la típica foto que si intentas mantener una regla de los tercios y demás, no funciona. Te das cuenta de que... de que no. Esta fotografía del perrito os puedo decir que es la que más me ha gustado del álbum. Dejadme que vuelva un segundo. Y yo juraría que es la fotografía, sí, sin duda es la fotografía. Esta de los chicos no está mal, ¿vale? Pero esta del perro es la que más me ha gustado. Me gusta porque regla de los tercios está bien, la exposición creo que está bien, no creo que le falte nada ni que le sobre nada a la fotografía. A lo mejor haber mantenido la proporción normal, ¿vale? Para haber sacado un poquito más por la parte de arriba de pared. Pero eso ya es un poco también por gustos, aunque bueno, en realidad todo es gustos, ¿vale? Cada cosa es lo que cada uno le guste o no le guste o no tal. Pero yo a lo mejor hubiese dejado un poco la proporción completa, ¿vale? Y esta que es la última fotografía de este pajarraco volando. ¿Veis? Aquí tenemos profundidad de campo. Esto nos da la profundidad. Esto nos está diciendo, si esta fotografía lo hubiésemos hecho con un F22 y tuviésemos todo a foco, tendríamos el fondo a foco, tendría un aspecto muy raro. Tener el fondo desenfocado es lo que nos está dando la profundidad de la imagen. No es como el 3D del cine, pues eso es lo que nos está dando al fin y al cabo el 3D. En esta fotografía que hubiese intentado hacer, pues ya que la hemos recortado, ya que hemos hecho este encuadre casi panorámico, este encuadre un poco alargado, pues hubiese intentado reencuadrar un poco más el pájaro en un sitio donde a lo mejor pudiese funcionar un poco mejor. ¿Qué sitio pudiese funcionar un poco mejor? Pues haber quitado un poquito de la izquierda. Creo que le sobra un poquito de aire por la izquierda y que haber centrado más el encuadre por aquí, ¿vale? Es decir, haberlo dejado en la esquina inferior izquierda y haber dejado el resto de aire. Creo que a lo mejor hubiese funcionado también bien, pero bien por la fotografía porque no son fáciles de hacer, ¿vale? Estas fotos de aves, además pillarlas justo a foco la verdad es que no es nada fácil. Vamos al siguiente álbum. Hasta aquí ha sido el álbum de J. Murillo. Gracias, ¿vale? Por haber compartido tu álbum. Y a ver si en próximas ediciones, cuando edites las fotos o algo, nos mantienes los metadatos para saber cómo están hechas las fotos y demás. Bueno, y vamos a terminar esta fotocrítica con el álbum de José Encina Pérez. Es un álbum que me ha gustado y que tenía ganas de comentarlo porque tiene un montón de fotos en blanco y negro. Me hubiese gustado que fuesen todas las fotografías en blanco y negro, pero bueno, no han sido todas en blanco y negro. Seguro que por decir esto esta semana tengo un montón de álbumes con todo en blanco y negro, seguro. Pero fijaros que son blancos y negros en los que tenemos un poco de todo. Tenemos blancos y negros más contrastados y menos contrastados, y generalmente creo que son blancos y negros que están bien trabajados y bien conseguidos. Fijaros esta fotografía. ¿Veis? Esta fotografía tenemos... ¿Recordáis lo que os dije antes? Que creo que los blancos y negros con mucho contraste o con poco contraste, me he dado cuenta que funcionan a lo mejor un poco mejor con un contraste bajo cuando la imagen está muy contrastada. Es decir, dentro de una imagen que tengamos sombras muy fuertes, iluminaciones muy fuertes, funciona mejor un contraste bajo, y en fotografías donde tengamos un contraste más plano, más, por así decirlo, sí, más similar en toda la fotografía, que esté toda la fotografía iluminada por una luz similar, pues que suelen funcionar mejor un contraste un poco más duro. Pues esto es el ejemplo de una fotografía en la que tenemos una iluminación muy similar, porque tenemos el sol justo aquí detrás, en esta parte de aquí, y está iluminando el mar, la arena, los edificios, todo prácticamente por igual. Entonces, en esta fotografía, como veis, este encuadre así un poquito más durito, la verdad es que me gusta bastante. Estos encuadres, además, estos contrastes, cuando tenemos un cielo azul, ponen este tono así dramático al cielo. La verdad es que es una foto que me mola. Me ha gustado mucho esta, José. Por lo general, estas fotografías que vamos a ver en este álbum de blanco y negro son fotografías que me han gustado. Esta otra fotografía en blanco y negro. Bueno, esta... ¿Veis? Aquí es una fotografía que yo no creo que tengamos una iluminación muy dura, como os decía, y no sé si acaba de cuadrar el tema del contraste, aunque no me parece que esté mal, ¿vale? No sé, no lo veo que esté mal. Una cosa, este tipo de fotos, cuando hacéis fotos, a ver si tenemos metadatos, mirad un 50 milímetros. Este tipo de fotos, cuando son fotos en el agua y tenemos rocas cerca, tenemos piedras por ahí, cerca de los pies, me he dado cuenta de que funcionan muy bien cuando utilizamos ópticas angulares. Y sacamos también las piedras que tenemos casi a nuestros pies. Da una profundidad brutal a la fotografía. Pero bueno, esto es en la medida de lo posible, ¿vale? Si tenemos un 50 milímetros, está claro que no nos podemos inventar otra cosa o que no lo podemos hacer más angular.
Pero en esta fotografía tal vez lo que no me acaba de convencer del todo es el encuadre que hemos hecho. ¿Por qué? Por dos cosas. Esto, aquí veo un montón de mogollón. Y como os dije antes, leemos las fotografías de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Entonces, aquí tenemos un pequeño caos y creo que despista mucho. ¿Qué hubiésemos podido hacer o qué hubiese hecho yo en este momento de esta fotografía? Hubiese caminado un poco hacia la izquierda. ¿Para qué? Pues como os he dicho en otros vídeos, fijaros que tenemos este pequeño islote, lo tenemos aquí justo detrás de este, que vemos que sale de él, que no hay... Vamos a hacerlo más grande para que lo veáis. Que no hay separación. Hay casi de separación, pero creo que no llega a haber separación. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Veis? Aquí veis que tenemos ahí una unión, tenemos uno detrás del otro. Entonces, si caminamos... Si esto está así ahora, ¿vale? Pues si caminamos hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es sacarlo, ¿vale? Y que este islote esté pues suelto ahí en el mar y tenemos estas piedras. Al irnos un poquito para la izquierda nos vamos a alejar un poco de este pedrusco enorme que tenemos aquí y esto me va a permitir, como me voy a ir hacia la izquierda, me voy a ir un poquito más lejos, voy a tener aquí más aire, pues me va a permitir girar un poco la cámara hacia la derecha. ¿Y qué voy a conseguir con esto? Pues sacar un poco más de roca, es decir, hacer la foto un poco más de lado, ¿vale? Es lo que yo hubiese intentado hacer, pero bueno, no quiere decir que esto esté mal hecho, ¿vale? Tampoco me critiquéis por esto. Siguiente fotografía. Bueno, fotografías de estas raras que salen a veces cuando hacemos fotos con la cámara y que a veces salen sin querer, salen porque hemos puesto la cámara en, pues mirad, un 10avo de segundo. Vamos a ver, porque igual está hecho esto. ¿No hay más información? ¿Ver menos? ¿Ver más? No, así aquí, verdad. Quiero ver si está hecha en modo manual. Sí, está hecha en modo manual. Vale, pues entonces fue deliberado que José puso una velocidad de un 10avo de segundo y con toda su buena intención o quiso hacer esta apuesta o intentó hacer una fotografía a pulso y no le salió el tiro bien, pero al final le ha gustado el resultado y lo ha publicado con todos nosotros. Lo que os decía, son fotos de estas raras que hacemos a veces que no o queremos hacer o que no pensamos hacer, pero que después nos gusta y acabamos metiendo. En estas fotos los contrastes duros no suelen funcionar muy bien, así que creo que no es una mala elección la que ha hecho José. Yo lo que sí hubiese intentado a lo mejor hacer es haberla enderezado un poco, porque me da un poco de aspecto de inclinada, pero no por nada más, sino por este palo. Este palo, esta vara, este trabuco, lo que sea, Dios que sea esto, pues si lo hubiésemos intentado enderezar un poco, le hubiese dado a una imagen un poco más de equilibrio, podríamos decir. Esta fotografía también me gusta, fijaros, este contraste, no sé, juzgad vosotros mismos. No sé si es un contraste muy duro o no es un contraste muy duro. Pero veis, esta fotografía tiene el contraste que os decía más duro. Tiene una iluminación que parece de flash. Tiene una iluminación que parece que venga a luz de izquierdas, ¿no? Una luz más dura. Y veis que si en esta foto hubiésemos metido un contraste más duro, un contraste más alto, toda esta parte de aquí seguramente se nos hubiese ido de información. Nos hubiésemos cargado todo esto. Mirad, toda esta parte de aquí, ¿veis que tenemos información justo por los pelos? Pues si le metemos un pelo más de contraste, todo eso se nos va a la porra. Todo eso nos lo cargamos. Así que me parece que está bien de contraste y me parece que está bien de encuadre. Aunque creo que le has metido demasiado viñeteo en las esquinas. ¿Por qué? Porque aquí se ha colado un poco. ¿Veis cómo en esta esquina tenemos aquí este sombreado que a mí me resulta un poco artificial? No lo sé, a lo mejor no, a lo mejor es un sombreado por luz, pero ¿veis? Este de aquí. Creo que ahí nos hemos pasado un pequeño pelo. ¿Qué podemos hacer en los casos en los que queramos a lo mejor marginar un poco los fondos o las esquinas? A lo mejor esto ha ocurrido porque aquí teníamos una pequeña iluminación aquí o algo. Pues si utilizáis por ejemplo Lightroom, no tenéis por qué hacer un sombreado de las esquinas. Podéis utilizar la herramienta de pincel y podéis hacer un pincel que sea de exposición o un pincel que sea de sombras y esa parte la bajáis de sombras solo. Entonces podéis controlar un poco más de manera individual lo que oscurecéis y lo que no oscurecéis. Vale, la siguiente. Mirad, esta foto me mola. ¿Por qué? Porque el tema este así minimalista, esto de dejar a gente pequeñita en puntos y tener una perspectiva enorme de algo, es algo que es un tipo de fotografía que siempre me ha gustado y que esta en especial me gusta. En estos casos además podemos hacer algo que creo que funciona o que acaba funcionando casi siempre, que es pasarnos por el tema de las reglas de los tercios, ¿vale? Y de los encuadres. Podríamos dejar en el medio exactamente, o sea, podríamos dejar estas tres personas justo en el medio de la fotografía,
que no quedaría mal, al revés, da un aspecto, no sé, como un rollo minimalista que a mí personalmente me gusta bastante. Y el blanco y negro creo que es otra vez un blanco y negro acertado. Ya os digo que estos blancos y negros de este álbum creo que en general son unos blancos y negros que están bastante acertados. Para otra fotografía de estas que están hechas a pulso y que están por los pelos hechas a pulso a 2 segundos, fijaros, es una fotografía de 2 segundos que hasta a lo mejor ha sido tomada de noche y da la sensación de que es de día. Pero bueno, son fotos raras, pero no están mal. Me gusta por el caos. Fijaos, ¿veis todo el caos de los pinos? En estas fotos, otra cosa que podríamos hacer, o que podríamos intentar hacer, ¿vale? Ya por ponernos raros, es hacer un encuadre para quitar todo este suelo de aquí. ¿Veis que tenemos todo como un caos de pinos al fondo? Pues en esta parte primera de aquí tenemos menos caos, es normal porque hay menos densidad aquí, porque no cogemos tanta distancia. Pero si hacemos un reencuadre, o cuando hacemos la fotografía levantamos un poco más la cámara buscando cortar un poco y que casi la fotografía empiece en el caos, damos a la imagen un rollo un poquito más raro, un poquito más, no sé, como más, pues eso, un poco más psicológico, como suelo decir yo. Fotografía en color y fotografía de las pocas que hay en el álbum de color. Y fotografía que despierta en mí varias sensaciones. Una sensación es esta parte negra de aquí no acaba de... no sé a vosotros, a mí me acaba de chirriar un poco, pero no me parece mal que esté mal, no me parece mal la exposición. Me gusta la exposición que tienen los edificios, me gusta esta sombra en la calle, nos enseña la sombra que es real que hay en la calle a lo mejor, ¿vale? Nos enseña ese contraste, esa calle pequeña, esa calle sin luz, cómo los edificios entre sí se dan sombra. El encuadre vertical es la solución correcta, ¿vale? Me parece perfecto y tal vez, iba a decir que tal vez a lo mejor haber subido un poquito el encuadre de la cámara para haber sacado lo que son un poquito más las lámparas y habernos cargado un poco de suelo, pero no, creo que está bien el encuadre. Quedan 3 o 4 fotografías nada más. Fotografía de un desfile de moros y cristianos, creo, porque además por lo que he visto en las fotos, José es de la zona de Benidorm por ahí, yo creo que las primeras fotos eran de Benidorm. Esta foto, pues decir que está un pelo movida, diría que podríamos decir, no, está desenfocada, pero no, yo creo que está un pelín movida, ¿vale? Que está un pelo movida. ¿Qué me gusta de la foto? Me gusta esto, mirad, a ver si me deja. Bueno, hemos hecho el zoom. Ahora salimos. Esto me gusta, esta mirada de aquí. ¿Veis? No, quiero salir de aquí. No me gusta este efecto Ken Burns, no me gusta. Esta mirada de aquí es el centro de la fotografía y fijaros cómo el resto da igual, ¿vale? Como estos palos en estas miradas no importan, da igual. Incluso si este palo hubiese tapado esta mirada, tampoco hubiese pasado nada. Pero me gusta por cómo busca esa mirada. Tal vez lo que os dije un poco antes me falla un poco lo del tema de dónde está colocada, porque despista un poco con todos los elementos que hay, pero no, la verdad es que es una fotografía que me gusta y que me parece que está bien, aunque a lo mejor un poquito más alejada, un pelín, ¿vale? Solo para a lo mejor sacar este gorro de aquí, pero que es que no me parece que esté mal, es por... no sé, no, la verdad es que no, está bien. Me parece bien, José, me parece bien. Esta otra de... ¿no? Más el puro estilo Gandhi. Fijaros estos dos monjes que van caminando por aquí. Esta fotografía de contraste me parece que está bien. A lo mejor la podéis ver algunos un poco pasada. Perdonad, pero es que no está en más resolución. No la podemos hacer más grande que esto. Y algunos podéis a lo mejor pensar de, oye, esta fotografía pues creo que está demasiado... Yo creo que está bien de contraste. Es una de estas fotografías que si la ponemos en contrastes planos, pues no acaba de ayudar mucho, ¿vale? Da un aspecto un poco raro. Y creo que, como os digo, esta fotografía está bien. Además el encuadre me gusta porque vemos estos dos chicos como están en su historia. Ellos se ven de fondo. Un buen encuadre. Y la última fotografía, que es una fotografía con una resolución más bajita y que por desgracia, digo por desgracia porque creo que, no sé, me gusta un poquito menos que el resto. Es que está muy baja de resolución, José, está muy bajita y no se aprecia bien, pero la pena de esta foto es que hemos perdido ese contacto de ojos, ese momento visual, y podríamos decir, bueno, es que no buscaba ese momento visual, sino que buscaba más ese efecto de un trabajador, de alguien que está ahí en su barca, alguien que está pescando. Pero en estos casos yo hubiese intentado buscar una simetría un poquito mayor. ¿Qué digo con una simetría un poquito mayor? Pues fijaros que aquí tenemos lo que es el timón de la barca. Pues intentar haber hecho la foto pues un poco de frente, ¿no? Que tengamos la simetría completa entre esta persona justo en el medio. Y a ver, pero bueno, esto dependemos un poco de la barca, dónde está situada, dónde estamos nosotros y demás. Y también haber sacado un poquito más de agua. Es decir, un zoom un poquito más... No tan encima, sino un poquito más lejano y sobre todo un poquito más de resolución para haberla disfrutado
un poco más la fotografía. Pues estas han sido todas las fotografías del álbum de José Encina Pérez. Muchas gracias, José, por tus fotografías. Estos han sido los 3 álbumes de la fotocrítica número 42. Volver a deciros que las fotocríticas están patrocinadas por Estudio Deco, ¿vale? Os podéis meter en su web si queréis hacer algún mural, queréis empapelar una habitación o demás. Y ya solo me queda deciros cómo poder presentar vuestras fotos o cómo enviarme vuestras fotos para que hagamos la fotocrítica. Solo os tenéis que ir a la página web, a digitalrefolio.com, y pinchar en Critica mi álbum. Aquí os va a salir una pequeña entrada donde os explico cómo hacerlo. Si lo hacéis desde Flickr, solo tenéis que subir vuestras fotografías, hacer un álbum nuevo, elegir 10 fotografías para ese álbum de todas las que tenéis y compartir, como veis aquí, que se ve muy pequeñito, compartir el link que os da Flickr de ese álbum, la URL que da de ese álbum, compartirla aquí en digitalrefolio.com. Ponéis vuestro nombre, ponéis vuestra dirección de correo electrónico y ponéis la URL del álbum de Flickr. Deciros que la semana pasada también os lo comenté, no tiene por qué ser un álbum de Flickr, ¿vale? Si tenéis una página web con una entrada o con un artículo, con una página, con una publicación que tenga poquitas fotos, es decir, si tenéis un blog no me mandéis directamente la URL del blog donde haya 1000 fotos, pero si tenéis a lo mejor una publicación con 10 fotos, pues a lo mejor mis 10 mejores fotos de las fallas, por ejemplo, pues si me enviáis esa entrada o esa URL de la entrada, ¿por qué no? También la podríamos criticar y además así veríamos un poquito también pues cómo tenéis organizada la web o cómo habéis puesto vuestra web y demás, ¿vale? Y deciros que esta semana hemos estrenado la tienda de digitalrefolio.com, tienda donde podéis comprar las camisetas, las tenéis aquí arriba dentro del blog, este botón rojo donde pone tienda, y aquí podéis encontrar las camisetas. Fijaros que tenéis diferentes tallas, ¿vale? Os recomiendo, si compráis alguna, que sea siempre una talla superior a la que soléis utilizar normalmente, porque no dan mucha talla, ¿vale? Son camisetas entalladas y que quedan un poquito justas, pero bueno, también os he publicado algunas fotos con los diferentes tamaños de tallas para que os hagáis una idea, ¿vale? Aquí tenéis los tamaños. Pues eso ha sido todo. Daros las gracias por haber visto el vídeo, ¿vale? Ya solo deciros que os podéis suscribir aquí debajo en el canal de YouTube y también os podéis seguir a través del blog de digitalrefolio.com, así como de Facebook y de Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.